buenos días. Vamos hoy a hablar de una parte importantísima dentro del yoga y de la meditación, que es la consciencia. Nuestra práctica meditativa sobre todo nos tiene que llevar a desarrollar la consciencia. ¿Y qué es la consciencia? Desde el punto de vista del yoga, la consciencia es una capacidad que solo poseemos los seres humanos y que consiste en la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos, de darnos cuenta de que estamos pensando, de darnos cuenta de que somos seres inteligentes, de darnos cuenta de que estamos en este mundo y que quizás haya otro tipo de seres en otro mundo. Esa es la capacidad más importante del ser humano y la que lo diferencia del resto de los animales. El resto de los animales, muchos de ellos son inteligentes, pero no son conscientes de que son inteligentes. Nosotros sí. La consciencia lo que nos lleva es a preguntarnos como raza, pues preguntas que se dan en todas las culturas del mundo y que tienen que ver con ese sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra función en este mundo? Y bueno, todo esto pues es lo que todas estas preguntas se producen debido a esa capacidad de darnos cuenta. Hay que explicar que nosotros, como animales conscientes, por lo general, tenemos toda nuestra consciencia hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general estamos dándonos cuenta de lo que sucede fuera. Ahora probablemente estás escuchando este vídeo y te estás dando cuenta pues, de cómo estoy vestida, de cómo es mi voz, de lo que te estoy contando. Tu atención, tu consciencia está hacia afuera, hacia mí. Cuando vas caminando por la calle, tu atención, tu consciencia está pues en el coche que pasa, en darte cuenta de que ese coche no te pille, en darte cuenta de que una persona se cruza contigo, intentar no chocarte con ella, en darte cuenta de que la tienda por la que pasas tiene un escaparate muy vistoso, en fin, nuestra consciencia por lo general está hacia afuera. Y lo que tratamos en la meditación y en el yoga es dirigir esa consciencia hacia adentro, hacia nosotros mismos. Por eso, las prácticas tanto de meditación como de Hatha Yoga se realizan con los ojos cerrados y por lo general en un ambiente de silencio, de poco estímulo. Eso favorece que la consciencia, que la capacidad de darnos cuenta no esté hacia afuera, no esté hacia lo que vemos ni hacia lo que oímos, sino que se vaya dirigiendo hacia nosotros, hacia adentro, ¿vale? Es por eso por lo que muchas clases de yoga se hacen con los ojos cerrados, porque cuando yo cierro los ojos, toda esa información que entra a través de los ojos, a través de la vista, queda cerrada y eso me permite sentir más mi cuerpo, sentir más mi respiración, sentir más el ejercicio que estoy haciendo. En ese sentido, la meditación desarrolla la consciencia hacia uno mismo, la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos. Cuando nos sentamos a meditar, tenemos que darnos cuenta fundamentalmente de tres cosas. Tenemos que darnos cuenta primero de nuestro cuerpo. Tenemos que ir desarrollando consciencia corporal. También tenemos que darnos cuenta de nuestras emociones o cuerpo emocional. Tenemos que ir desarrollando la consciencia emocional. Y por último, tenemos que darnos cuenta de nuestro pensamiento, de nuestros pensamientos, de cuál es el estado de nuestra mente. En este sentido, bueno, es importante ir aprendiendo la consciencia corporal porque nosotros, por lo general, no tenemos mucha consciencia de nuestro cuerpo. Por lo general no nos damos cuenta cuando tenemos tensión en los hombros y vamos así por la vida, o cuando tenemos mucha tensión en la mandíbula y las apretamos por la noche, o cuando tenemos mucha tensión en la zona lumbar. Por lo general no nos damos cuenta hasta que esa tensión se convierte en un dolor. Ahí sí, ahí nos damos cuenta, cuando
esa tensión que llevo en los hombros es tan grande y tan prolongada en el tiempo que se me genera una contractura grande, ahí me doy cuenta de que mi cuerpo duele, de que mi hombro tiene tensión. Cuando voy, por ejemplo, al dentista y me dicen que tengo que ponerme un aparato porque por las noches aprieto los dientes y me estoy desgastando la mandíbula, las piezas dentales, ahí nos damos cuenta de que tenemos tensión en las mandíbulas. Cuando llevo una vida muy agitada y al cabo de 4 o 5 semanas a un nivel de estrés muy grande me empiezan a doler, a tener unos dolores de cabeza importantes o a tener unas migrañas constantes, ahí me hago consciente de mi cabeza. Pero por lo general no somos conscientes de nuestro cuerpo hasta que no duele. Desde el punto de vista de la ciencia del yoga, esto es un error. Tenemos que aprender a tomar consciencia antes de que la tensión se convierta en un dolor. Si hacemos esto, vamos a evitar muchos dolores, muchos problemas de salud y vamos a ir nosotros mismos sabiendo cómo relajar esa zona. Cuando nos sentamos a meditar, lo primero que hacemos, por supuesto, es cerrar los ojos y hacer un pequeño repaso mental de nuestro cuerpo, es observar un poquito las piernas, observar un poquito el tronco, los hombros, si notamos tensión intentar relajarla, observar un poquito las mandíbulas, la mirada. Al final hacemos una toma de conciencia de nuestro cuerpo físico y en ese momento, si hay zonas que tienen tensión, si nos damos cuenta de ello, podemos relajarlas o relajarlas un poquito. Quizá no vas a conseguir que se relaje completamente, pero vas a bajar un poquito ese nivel de tensión. Si no eres consciente de que tienes tensión, no vas a poder relajarlo. En ese sentido, pues igual en una clase de Hatha Yoga, lo primero que se hace es tomar conciencia del cuerpo físico y atenderlo. Aprender que nuestro cuerpo físico tiene un lenguaje y se comunica con nosotros a través de un lenguaje muy sencillo. Y tenemos que ir aprendiendo a hablar con nuestro cuerpo, más que hablar con él, a escucharlo. Cuando el cuerpo nos dé un mensaje sencillo de tensión, dolor, esos son el lenguaje del cuerpo. Palabras muy sencillas: tensión, dolor, cansancio, sueño, ¿no? Son mensajes muy sencillos. Pues ir aprendiendo a darle respuesta. Si yo me pongo a observar un poquito el cuerpo en una clase de yoga o por la noche cuando me acuesto y noto que tengo el gemelo, por ejemplo, muy cargado, pues al día siguiente no me voy a meter en una sesión de spinning de 2 horas, porque mi cuerpo me está diciendo: aquí tengo problemas, cuídame, trátame bien. Entonces voy a intentar actuar en consecuencia. Si siento constantemente tensión en el cuello, pues voy a intentar, cuando esté en la oficina, en 2 minutitos, en 3 minutitos, mover un poquito el cuello, aliviar un poquito esa tensión. Ir aprendiendo a escuchar a mi cuerpo, a escuchar sus mensajes y actuar en consecuencia de esos mensajes que nos transmite nuestro cuerpo. Sobre todo para evitar problemas mayores y para evitar enfermedades. En nuestro cuerpo físico está toda la historia de nuestra vida a nivel de tensión. Digamos que las tensiones más antiguas y más prolongadas en el tiempo se ven en los órganos más internos, en las capas más internas. Las tensiones más leves o más que llevan menos tiempo con nosotros se manifiestan en capas más superficiales, como pueden ser los músculos. Y bueno, es importante ir aprendiendo a comunicarnos con nuestro cuerpo. Nos evitaremos mucho tiempo, mucho dinero en el sentido de fisioterapia, nos evitaremos mucho dolor y veremos viendo cómo cada vez, en la medida en la que hacemos ese esfuerzo por escuchar a nuestro cuerpo, cada vez nos es más fácil interpretar cómo se siente. Cada vez nos es más fácil ver si esto que como, por mucho que me gusta, no me sienta bien y luego me paso toda la tarde con una digestión muy pesada,
o si ese ejercicio que me piden que haga en el gimnasio no es adecuado y luego me paso toda la tarde, todo el día con mucha molestia en la zona lumbar, ¿no? Es importante aprender a hablar con nuestro cuerpo, sobre todo porque lo necesitamos y solo tenemos uno. Entonces, bueno, pues ese es el primer aspecto del cual tenemos que tomar conciencia. Nosotros cuando hacemos una toma de conciencia de nuestro cuerpo, digamos, hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? Es una pregunta mental, es una pregunta interna. Quien responde es el cuerpo, con sensaciones muy sencillas. Cuando yo cierro los ojos y observo mis hombros, mi cuerpo a lo mejor su respuesta es tensión o carga, ¿no? A veces carga. O a lo mejor observo mi cadera y noto rigidez, o mi espalda y noto rigidez. La respuesta la da el cuerpo, pero la conciencia es la que se da cuenta de esa respuesta, ¿vale? Es importante que os deis cuenta de que la conciencia no es el cuerpo físico, porque mi conciencia es la que siente, la que se da cuenta de cómo está el cuerpo físico. Mi conciencia no es el cuerpo emocional, sino que la conciencia es aquello que se da cuenta de si estás triste, o si estás alegre, o si estás nervioso, o estás tranquila. La conciencia se da cuenta de eso. Y la conciencia tampoco es mente, porque la conciencia es la que se da cuenta de si llevas todo el día pensando en ese asunto que te preocupa, o si hoy estás muy desconcentrado y no logras centrarte y estás a un montón de cosas, estás muy despistado, ¿no? Es importante ver que la conciencia es algo diferente del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. La conciencia es aquello que es capaz de ver cómo están esos cuerpos. Y bueno, como os decía, el cuerpo es el mapa, es la historia de nuestra vida. Si uno aprende a leer en su cuerpo, puede evitar y solucionar muchos problemas. En este sentido, la medicina tradicional china y también la medicina tradicional hindú tienen claramente establecido la relación entre las diferentes partes de nuestro cuerpo y las diferentes tensiones, ¿no? Nosotros cuando tenemos por lo general tensión en las mandíbulas, tensión en la garganta, en la boca, eso tiene mucho que ver con cómo nos expresamos. Si somos capaces de expresar nuestra rabia, de darle salida. Cuando uno se enfada, lo que hace es esto, ¿no? Es un gesto de apretar los labios. Por ejemplo, en la zona de los riñones, ahí es donde se acumula el temor, el miedo, ¿no? Una persona que vive de forma continuada con miedo, justificado o no justificado, por lo general tiene problemas a nivel de riñones. De hecho, cuando uno tiene mucho miedo, se mea. Es algo directo. La gente que tiene mucha preocupación en el futuro, que tiene como una ansia de controlar mucho las cosas y lo que va a suceder, por lo general tiene problemas en el estómago, problemas de acidez, de ardor, de malas digestiones. La gente que tiene mucha rabia y no es capaz de canalizar esa rabia, esto se traduce en problemas a nivel de hígado. La gente que tiene problemas de alegría o de depresión suelen tener problemas de tipo pulmonar y de corazón, ¿no? La gente que vive en un estado de euforia constante tiene mucho más riesgo de sufrir infartos, y la gente que digamos vive de una forma deprimida, triste, de forma constante, tiene una capacidad pulmonar más reducida. En este sentido, que veáis la obviedad que existe entre las tensiones y las emociones y el cuerpo físico, y cómo, dándonos cuenta de cuáles son esas tensiones,
podemos solucionar muchos de estos problemas de salud. Porque a veces es normal, si uno trabaja levantando peso, por ejemplo, descargando material pesado, es normal que note la espalda cargada, ¿no?, cuando llega a casa. Pero hay otras personas que no es su caso, que no trabajan, no tienen un trabajo físico que pueda producir una tensión en la espalda y tienen esa tensión en la espalda. Entonces, ahí hay que preguntarse de dónde viene esa tensión. Y bueno, otra de las partes importantes de las cuales nos tenemos que hacer conscientes es de nuestro cuerpo emocional, de cómo nos sentimos. Nosotros, por lo general, la mayoría de la gente llevamos un ritmo de vida en el que pararse no se ve bien. Pararse y sentirse no está muy bien visto y es muy necesario pararse y ver cómo está uno. Y si uno está muy nervioso, intentar calmarse, intentar respirar, pararse y darse cuenta que a veces vamos corriendo como si tuviésemos que apagar un fuego y no hay tal fuego. Y a veces por ir corriendo, por ir de esa forma tan alterada, con tanto nervio o estrés, como lo queráis llamar, las consecuencias de ir corriendo pueden ser peor que el hecho de ir un poquito más despacio y tardar 2 o 3 minutos más en llegar, ¿no? Me refiero, bueno, pues a accidentes de tráfico y accidentes de mucho tipo. Como os digo, pararse y observar cómo estamos a nivel emocional no está muy bien visto. No tenemos tampoco ninguna cultura de hacerlo. Y es importante cerrar los ojos. Esto no hace falta que sea en una clase de yoga ni meditando. Uno puede, cuando se acuesta por la noche, cerrar los ojos y dedicar 20 segundos o menos o 10 a sentir cómo está de forma emocional, a sentir más o menos estoy alegre, estoy triste, estoy nervioso, estoy inquieto por dentro, aunque en realidad no tendría motivos, o estoy tranquilo, tengo miedo, tengo frustración o no, o vivo de una forma más relajada, ¿no? No es necesario que cuando uno cierre los ojos y tome conciencia sepa qué emoción está sintiendo, no es necesario. Desgraciadamente nosotros a nivel emocional tenemos poca educación y confundimos mucho las emociones, pero a este nivel de tomar conciencia no nos importa que le demos un nombre u otro, no importa. El caso es que nos hagamos conscientes de cómo estamos. Igual que como sucede con el cuerpo, normalmente nosotros nos hacemos conscientes de nuestras emociones cuando después de a lo mejor un año teniendo un nivel de vida muy estresante, corriendo hacia todos los lados, intentando hacer más de lo que podemos, un año o unos meses, cuando estamos así, nos hacemos conscientes de ese nivel de estrés cuando nos da una ansiedad importante. Cuando nos da un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ahí sí nos hacemos conscientes de que llevamos un año corriendo y con estrés. Quizás es muy habitual que nos hagamos conscientes de que llevamos un tiempo sintiéndonos tristes cuando nos da una depresión y no nos queremos levantar de la cama porque quizá llevamos un año o 2 años o 10 años sin alegría, sintiéndonos tristes, no nos hemos parado a sentirnos, no nos hemos parado, por supuesto, a actuar y de repente un día tu cuerpo te dice que no quieres, que no tienes ganas de vivir, ¿no? Esto y otras muchas cosas. Igual que con el cuerpo físico, nosotros lamentablemente nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo emocional y de nuestros desequilibrios emocionales cuando sucede algo grave, cuando tenemos, como os digo, un ataque de ansiedad o de pánico, o tenemos una depresión, o nos empieza a dar, un amago de infarto. En este sentido, igual que con el cuerpo físico, cuando nosotros hacemos ese examen de conciencia diario o habitual y dedicamos un tiempo pequeñísimo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro día, a hacernos conscientes de cómo estamos a nivel emocional, podemos evitarnos mucho sufrimiento, porque si vamos dándonos cuenta de que
todos los días me acuesto con tristeza, de que todos los días estoy desganado, desganada, de que todos los días estoy muy nervioso y hay días que puede haber motivos para estar nervioso, pero otros no. Si yo me voy dando cuenta, voy a poder hacer algo para remediar ese estado antes de que llegue a ser tan grave como una depresión o como una crisis de ansiedad. Por otro lado, otra cosa muy curiosa que sucede es que cuando yo me doy cuenta de ciertas tensiones, ya sean tensiones físicas o tensiones emocionales, lo que sucede, casi como por arte de magia, es que esa tensión, no sé si decir que desaparece, pero que disminuye bastante. Cuando yo tengo una tensión en los hombros constante y voy así por la vida, y yo me doy cuenta de que estoy así, hago así, y relajo los hombros. Y me quito esa tensión. Cuando yo estoy como muy negativo, con un pensamiento a lo mejor muy obsesivo, con un estado emocional muy pesimista, y me hago consciente de ello, quizás ese pesimismo no desaparece. Pero el hecho de hacerme consciente muchas veces me permite cambiar un poquito ese pensamiento y decir, oye, tampoco está tan mal mi vida, tampoco va todo tan mal, ¿no? Puedo, si me doy cuenta, si tomo conciencia, puedo hacer algo. Si no tomo conciencia, no voy a poder hacer nada. Así que en ese sentido, igual que cuando, del mismo modo que nos ponemos a meditar y sentimos el cuerpo físico, hacemos una pequeña toma de conciencia de nuestro cuerpo físico, cuando después de hacer esa toma física, esa toma de conciencia física, hacemos una toma de conciencia emocional. Se tarda nada, 5 segundos. Simplemente yo os diría que intentéis ver si estáis más bien alegres o tristes, si estáis más bien tranquilos o inquietos. Eso ya me dice mucho. Me dice mucho si estoy muy desequilibrado a nivel emocional o más bien equilibrado. Es importante que también que a nivel emocional sepáis que la calma, la tranquilidad no es una emoción más. La tranquilidad es el equilibrio emocional. Entonces, cuando yo me siento más bien calmado, más bien tranquilo, eso me indica que voy bien. Cuando me siento más bien nervioso, inquieto, sin que haya ningún motivo así aparente, pues eso me indica que no voy mal. Cuando uno está a nivel emocional en equilibrio, se siente con calma y con alegría. No es euforia, no estamos como cuando ha ganado nuestro equipo de fútbol, no es euforia, es una alegría sutil, es me siento bien, me siento tranquilo, tranquila, alegre, sin estar eufórico. Entonces es importante que cuando nos sentemos a meditar tomemos esa conciencia emocional. Y si puedes tomarla también cuando te acuestas o cuando te levantas o en algún momento del día, perfecto. Si en algún momento del día te notas muy nervioso, muy nerviosa y tienes que hacer 5 respiraciones para calmarte, pues oye, vas a ganar mucho más tiempo del que crees que puedes perder. Así que bueno, pues en ese sentido hay que tomar conciencia a nivel emocional. Aunque no sepamos cuál es la emoción que estamos sintiendo, no pasa nada. Sí es importante que cuando uno se pone a meditar o a tomar conciencia en este punto emocional, durante la toma de conciencia no empecemos a preguntarnos ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy nervioso? ¿Y por qué estoy alegre? ¿Y por qué estoy triste? No es el momento. No es el momento de analizar, es el momento de sentir. Ya luego, cuando acabes tu práctica de meditación o en otro momento del día, puedes, si quieres, ver por qué estás así o intentar saberlo. Y tampoco es adecuado intentar ponerle una etiqueta de bueno o de malo a aquello que estemos sintiendo. Estoy triste, qué rollo, no me gusta estar triste, preferiría estar alegre, o estoy alegre y es mucho mejor estar alegre que estar triste. Tampoco es el momento de hacer un juicio de valor sobre la emoción.
Todas las emociones tienen un sentido, todas las emociones están ahí por algo, entonces no hay que rechazar ninguna. Y bueno, pues se puede uno después analizar, intentar ver por qué. Pero en el momento en el que hacemos la toma de conciencia dentro de la meditación, yo os aconsejo que no os liéis a pensar, a analizar por qué estáis así o por qué no. Simplemente os dais cuenta y con aquello que tengamos vamos a trabajar en la meditación. Cuando tomamos conciencia a nivel emocional, habrá días que tú te des cuenta de que estás alegre, estás más bien tranquilo, eso está muy bien, y habrá otros muchos días que tomes conciencia a nivel emocional y te des cuenta de que estás nervioso, de que estás enfadado, que estás con miedo, que estás con rabia. No te preocupes, con eso vamos a trabajar. Nosotros en la práctica de la meditación siempre vamos a incluir una respiración previa, una práctica de respiración previa. Y con eso lo que vamos a conseguir es pasar del nerviosismo, de la inquietud, a la calma. Y vamos a pasar de un estado emocional o muy eufórico, o muy enfadado, o muy triste, a un estado emocional más bien neutro, ¿vale? Vamos a nivel emocional, la respiración nos va a ayudar mucho a equilibrarnos, a encontrar esa calma y esa serenidad que necesitamos para la práctica de meditación. Y bueno, por último, esa toma de conciencia es importante que vayáis haciéndoos conscientes de vuestros pensamientos. Esto es importantísimo. Es importantísimo primero porque uno toma distancia de sus pensamientos. Muchas veces estamos identificados con nuestros pensamientos y allá donde va nuestro pensamiento vamos detrás. Es importante darse cuenta de que tú no eres lo que estás pensando. Tú tienes pensamientos, a veces pensamientos en una dirección, en otra, a veces en muchas direcciones a la vez, a veces en una sola dirección y le damos vueltas a algo, pero es importante que aprendamos a tomar conciencia de esos pensamientos y que los observemos, ¿no? Que vayamos observando cuáles son las tendencias dentro de nuestro pensamiento. Hay gente que tiene tendencia a pensar siempre en el futuro, a que viven, gente que pretende controlar y planear al detalle todo lo que va a suceder. Esto, pues por lo general, primero es una pérdida de tiempo porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Nuestra mente nos va a adelantar todo lo que va a suceder en el futuro, pero la realidad es que no lo sabemos. Y segundo, pues puede generar mucha frustración con nosotros y con la gente que nos rodea. La gente que trata de controlar mucho su entorno suele tener bastantes problemas a nivel de relaciones con los familiares, con la pareja, con los hijos, porque bueno, pues todo el mundo quiere esa libertad para decidir y para hacer. Y bueno, a nivel personal, lo que nos genera este tipo de pensamientos, que se llaman preocupativos, ocuparse antes de tiempo, lo que generan en uno mismo, por lo general, es mucha frustración, porque nosotros podemos tener un esquema muy determinado de cómo tiene que ser el año próximo, los 5 años, los siguientes 5 años de nuestra vida, o las vacaciones de este verano. Podemos tener en nuestra cabeza un plan y una idea muy concreta de cómo tiene que ser eso, y si esa idea no se corresponde con la realidad, la frustración es importante. Y ya os voy adelantando que la idea que tiene en nuestra mente de las cosas, por lo general, no se corresponde con lo que luego sucede. Entonces, bueno, que observéis que si es esa tendencia preocupativa de estar pensando en el futuro, y no me refiero a un futuro muy lejano. Puede ser que estás comiendo y estás pensando en lo que tienes que hacer de cenar, estás andando, dándote un paseo por el parque y está tu mente pensando en lo que la serie que vas a ver cuando llegas a casa, o estás en el trabajo pensando que quieres descansar y el fin de semana pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo cuando llegues el lunes, ¿no? Es estar en ese futuro a veces inmediato y que no nos damos cuenta.
intentar darnos cuenta de ese pensamiento y como, igual que con el cuerpo físico y con el cuerpo emocional, cuando nos damos cuenta se producen esos dos efectos. El primero, que es casi mágico, es que eso desaparece un poquito. Cuando yo me doy cuenta de que estoy constantemente pensando en el futuro, de alguna forma me relajo y digo, bueno, pero ahora estoy aquí, estoy dando este paseo en el parque y voy a disfrutar del parque, o ahora estoy comiendo y voy a disfrutar de comer, de saborear la comida. Por otro lado, cuando te das cuenta de que quizás tengas una mente muy preocupativa, muy en el futuro, pues decidas tomar algún tipo de medida para que esto no sea así y para no frustrarte, ¿no? Y para no quizá tener problemas con otras personas por tu afán de control. Y yo, sin duda, si estás pensando en hacer algo para controlar tu mente, ese algo, sin duda, es la meditación. Está esa tendencia mental, esa tendencia hacia la preocupación, hacia el futuro. Hay otras tendencias mentales que están más bien hacia el pasado, que están siempre en eso de es que cuando yo era joven, es que la época en la que estuve en la universidad fue la mejor, es que cuando estaba con esa pareja era tan feliz, ¿no? Esas mentes que tienen como una tendencia a estar siempre en el pasado, y por lo general un pasado que siempre fue mucho mejor de lo que en realidad fue. Estas personas pues suelen tener con frecuencia problemas de tristeza, de depresión, ¿no? Lo que tienen es peor que lo que tuvieron y por lo general eso que tuvieron ya no se puede recuperar. Entonces, bueno, pues puede que sea esa una de estas tendencias que tengas en tu mente. Hay otra gente, cada vez más gente en la sociedad actual, que tiene una tendencia hacia la obsesión, hacia darle vueltas a algo cuando tiene un problema o cuando está haciendo un plan. No tiene por qué ser un problema, a lo mejor estás planeando, no sé, un acontecimiento importante en tu vida, como puede ser una boda o un viaje que llevas mucho tiempo queriendo hacer y estás planeando ese viaje. Hay mentes que se obsesionan, que empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, y no es que si era un problema a lo que le dan vueltas, por lo general no lo solucionas dándole vueltas, por lo general lo empeoras. O si era un plan que te apetece mucho, pues de tantas vueltas que le estás dando, a lo mejor te complicas demasiado o luego no es lo que se corresponde con tus expectativas. Este tipo de pensamiento obsesivo recurrente en lo mismo es muy común y cada vez está generando más problemas a nivel de salud mental, ¿no? A nivel de trastornos obsesivos, angustias, fobias, miedos, en fin. Como os digo, si uno se da cuenta puede hacer algo, y si quiere hacer algo, pues lo mejor es la meditación. En ese sentido es importante tomar conciencia de nuestros pensamientos. Cuando estamos meditando es el mejor momento en el que podemos darnos cuenta de esos pensamientos, tomar conciencia de ellos, porque en la meditación lo que vamos a intentar es decirle a nuestra mente: céntrate en observar la respiración, o céntrate en observar un punto de luz. En cualquier elemento que elijamos, o cualquier elemento de concentración, lo que le vamos a pedir a la mente es que se centre. Y nosotros, con esa capacidad, esa conciencia que somos, esa capacidad de ver, vamos a darnos cuenta de que la mente a lo mejor está un segundito o 2 segunditos observando la respiración y enseguida se va a decirte: ay, pero hoy que vas a cenar, has hecho las compras, y tú ahí en esa capacidad de ver vas a ver que tu mente se va, pero tú le has dicho: ahora vamos a observar a la respiración, y la vas a volver a traer. Vas a darte cuenta que la mente quizás está 2 segundos o 3 o medio segundo centrada en la respiración, y se va a ir a otro momento y te va a decir: oye, ayer esto que te dijo esta persona, que mal se comportó o que bien se comportó. Y tú te vas a dar cuenta, vas a observar cuál es ese movimiento de tu mente hacia un lado y hacia el otro, hacia el futuro y hacia el pasado, hacia
lo que te han dicho que te gustó y lo que te dijeron que te molestó, ¿no? La meditación es una práctica al principio sobre todo de observación de nuestro pensamiento, le vamos a dar un punto para que se centre, un punto de anclaje, se dice, para la mente, y vamos a intentar que la mente se centre ahí, teniendo en cuenta que se va y se va y yo cada vez que se vaya la traigo. De esto del proceso de la meditación hablaremos en la siguiente charla. Aquí quería que tuvieseis claro qué es la consciencia, esa capacidad de darme cuenta hacia dónde la vamos a dirigir. En la meditación dirigimos la consciencia hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo físico, hacia nuestro cuerpo emocional, hacia nuestro cuerpo mental, hacia ver esos pensamientos, y cómo la meditación va a ir desarrollando cada vez más esta capacidad de darnos cuenta de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos preocupa, de lo que no. Entonces, bueno, pues al final es importante que tengáis claro que la consciencia es una parte, es como el ojo, ¿no? Se simboliza en todas las culturas orientales como un ojo, ¿no? Un ojo a veces además aquí como un ojo encerrado en un triángulo. Eso es la capacidad de ver que tenemos emociones, que tenemos sensaciones físicas, que tenemos pensamientos, pero que yo puedo ver desde atrás, puedo situarme en otro lugar y ver esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones físicas, y si puedo ver, puedo cambiarlas. Iremos viendo cómo, pero si puedo ver, puedo hacer algo para cambiar las cosas, puedo hacer algo para cambiar el estado emocional de nerviosismo. ¿Qué puedo hacer? Respirar y otras muchas cosas. También uno se puede ir a bailar, se puede ver una película, se pueden hacer muchas cosas. Puedo hacer algo para cambiar mi estado mental, mi tendencia mental hacia la obsesión o hacia el futuro o hacia el pasado. Puedo hacer algo. Aquí yo sí recomiendo que, igual que a nivel emocional hay muchas cosas que nos pueden cambiar el estado de ánimo, y todos sabéis cuáles, a nivel mental la práctica reina es la meditación, porque la meditación está diseñada exclusivamente para aprender a dirigir y a dominar nuestro pensamiento. Lo hacemos de una forma sencilla. Al principio lo que decimos es: quiero que mi mente se centre en el punto de luz o en la respiración, y ahí me voy entrenando. Uno cuando se quiere preparar para una maratón, no empieza corriendo los 42 kilómetros que son una maratón, o los que sean, sino que empieza corriendo despacito, 2 o 3 kilómetros, o 4, y poco a poco va a ir en su entrenamiento añadiendo, digamos, dificultad. En la meditación vamos a hacer lo mismo. Uno se pone una práctica sencilla y ahí con eso empieza a entrenar, empieza a ver, y ya poco a poco puedes hacer tu práctica más que compleja. No es compleja la palabra, puedes ir haciendo tu práctica más profunda, no más compleja, sino más profunda. Y bueno, pues en ese sentido, esto es lo que quería hablaros y explicaros en este vídeo de la consciencia, y muchas gracias por escucharme, que tengáis un buen día, que lo disfrutéis y que seáis felices. Om Shanti.